¿Sientes que tus logros son producto de la suerte? ¿Que a lo mejor no te mereces todo eso que estás teniendo? ¿O que nadie sabe, pero tú en el fondo eres un fraude y un día vas a ser descubierto? Bueno, pues podrías estar viviendo el síndrome del impostor. Así que quédate que este video te va a interesar. Bienvenidos y bienvenidas a la Guía Existencial. Mi nombre es Jessica Barragán y hoy te voy a platicar sobre el síndrome del impostor, que es esta experiencia psicológica en la que las personas sienten que no se merecen sus éxitos o logros alcanzados, a pesar de que sí tienen esa evidencia externa de que, ellos lo consiguieron, fue gracias a sus méritos, a su esfuerzo. Como que todo el tiempo en su cabeza están pensando de, realmente esto no lo hice yo, fueron como factores externos de la suerte, de los privilegios con los que nací, etcétera, etcétera, y en realidad como que aquí yo solo estoy porque alguien me puso como por arte de magia, pero nada de lo que yo tengo realmente es por mí. Y es una experiencia que causa mucho malestar psicológico porque estas personas consideran que en el fondo hay algo defectuoso, fraudulento ahí que está ocurriendo y que han estado logrando como enmascarar, que las otras personas eventualmente, si se acercan mucho, si los conocen bien, se van a dar cuenta entonces de eso mismo, ¿no? De que todo el tiempo habían sido un fraude y que en realidad esas cosas como bonitas y valiosas que le están atribuyendo, que a lo mejor hasta admiran de ellos, pues no, nada que ver. Y bueno, en otras palabras, a lo mejor más simplificada, pues imagínate que cuando estás viviendo el síndrome del impostor, eres tu propio hater, o sea, tu enemigo número uno de ti mismo, el que se escribiría ahí los comentarios más horribles en la red social, el que se está diciendo todo el día que, no sé, los atributos más negativos que se te puedan ocurrir. Es decir, que una característica que tiene el síndrome del impostor, pues es la autocrítica excesiva. Y ahora, esto le puede pasar a cualquier persona, no importa en realidad si tiene o no muchas habilidades, porque el síndrome del impostor no se trata de eso, no se trata de no tener habilidades, más bien se trata de tener una percepción negativa de ti mismo y que aunque tú reconoces que tienes ciertas habilidades, esas habilidades te parecen poca cosa. Por ejemplo, imagínate que una habilidad que tienes es que te gusta tomar fotografía y que la mayoría de las personas te dicen como de, ay, me encanta. A mí me gustaría tomar fotografías como tú, están muy bonitas, me transmiten mucho, pero tú en el fondo dices, eso lo puede hacer cualquiera. Eso que yo estoy haciendo no tiene nada de especial. O sea, no basta con que tú aceptes que tienes una habilidad para la fotografía, sino que te relacionas negativamente con esa habilidad, porque desde tu punto de vista no es nada, es cualquier cosa, no es algo que la gente debería estarte celebrando. Y ahora, me gustaría decirte que en este video, además de la definición que ya escuchaste, te voy a compartir cuáles son las posibles causas, es decir, qué son los factores que influyen para que una persona tenga el síndrome del impostor. ¿Cuáles son las manifestaciones del síndrome del impostor? Es decir, cuáles son estas experiencias conductuales y cognitivas que está teniendo la persona y también qué podrías trabajar para que puedas disminuir ese síndrome y te acerques un poquito más a la realidad, a reconocer esos logros, esos atributos que te han estado acompañando a lo largo del tiempo, pero bueno, para ti son así de que no, inexistentes. Entonces, empezando de las posibles causas, ¿qué será eso que diferencia, ¿no? ¿Qué aspectos vivieron las personas que tienen el síndrome del impostor de las que no lo tienen? Porque, bueno, yo creo que sí te has topado con esto, de que si a lo mejor a ti te pasa que sí tienes el síndrome del impostor y luego platicas con otras personas y dicen, ay, qué curioso, a mí no me pasa eso. Bueno, es decir que si bien nos podría pasar a todos, no todo el mundo lo está viviendo. Entonces, algo muy importante y que seguro ya te imaginas es el entorno familiar, es decir, ¿cómo fueron tus experiencias creciendo? ¿A qué tipo de disciplina te enfrentaste? Y si tus papás o cuidadores sí reconocían o no esos logros. Entonces, podríamos hablar de que un tema importante es si tuviste padres o cuidadores muy exigentes. Es decir, que hay personas que les dicen a sus hijos como de, pues como tu trabajo, vamos a decir, es ir a la escuela, eso es como lo mínimo y realmente si tú sacas buenas calificaciones allá, esa es tu responsabilidad, entonces no hay una celebración que hacer al respecto porque pues estás dando lo que te toca dar. Y desde ahí aprendes que solo lo que excede la media o vamos a decir que, no sé, si hay tener un buen promedio, ¿no? Tener 9.8 de promedio, 10 de promedio, eso es igual y lo que muchas personas en tu salón hacen.
Entonces, lo que exceda eso que muchas personas de tu salón hacen, entonces eso sí merece ser celebrado. Que ahora, ¿qué tantas cosas realmente pueden ser? Vamos a pensar en la primaria, ¿no? Creo que eso era de lo máximo que podías alcanzar. A lo mejor salir en el cuadro de honor, ser abanderado, no sé, dependiendo de ahí de la escuela de cada quien, pues luego había como ciertas ceremonias o a lo mejor diplomas que se le daban a las personas que tenían un buen promedio. Pero otra cosa que como se combina con lo de las exigencias, luego también son las comparaciones. Es decir, si tú creciste en un ambiente donde eras comparado constantemente con otras personas y que, por ejemplo, tú llegabas con tu diploma de que, mira, soy el mejor promedio de la clase, y tus papás te decían, ¿y hay otra persona que sea el mejor promedio de la clase? Y tú, sí hay otra persona. Oh, entonces no. Entonces ahí ya no lo celebramos porque no excediste, solo te comportaste igualito a otra gente. Entonces, bueno, ahí vas creando como esta percepción de que no todo merece ser celebrado, solo como estas cosas grandes, excelentes, que sí te separan de los demás. Y bueno, hablando un poquito más de las comparaciones constantes, a lo mejor esto es diferente en otras culturas, pero por lo menos en México y el resto de Latinoamérica, pues sí pasa que es muy común ser comparado con tus familiares o también con tus compañeros de la escuela, y que esta sea una conversación desgraciadamente súper recurrente, en la que a lo mejor nos sentamos en la cena de Navidad y entonces, ay, fulanito, ¿por qué no sigues el ejemplo de sultanito que mira todo lo que está haciendo? A ver, sultanito, dale unos consejos, a ver si ahí se alivian un poquito, porque míralo allá tan distraído con sus tonterías del arte y cosas así. Y el otro así, ay, pues eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, a esto me refiero con que desgraciadamente ahí estamos muy expuestos a las comparaciones, y que ahora, como a lo mejor ya te imaginarás en este ejemplo breve que di, pues luego también depende mucho de lo que se valore y no en tu entorno familiar. Es decir que no es lo mismo a lo mejor el sultanito que le gusta mucho el arte en una casa de artistas, donde a lo mejor ahí va a ser muy celebrado porque claro, o sea, qué bueno que estás haciendo esto, te felicito, es más, te doy los medios para que continúes, a una casa de contadores, ¿no? Donde a lo mejor es como, ¿el arte? ¿De qué vas a vivir en el arte? No, ponte a hacer cosas de negocios porque allá es donde está el dinero. Entonces, también va a depender mucho de eso, ¿no? Lo que se valora en tu entorno pues tiene que ver como con las ideas, las creencias, lo que se ha construido en este entorno familiar. Otro factor que ya medio te lo empecé a platicar con esto es la cultura y normas sociales. Como bien te decía, va a depender mucho en el lugar en el que creciste lo que se está valorando. Entonces hay lugares en los que el éxito profesional, académico, en la cantidad de dinero que acumulas, cantidad de bienes, eso es como la norma y lo que se está buscando. Entonces desde ahí pues vamos a decir que eso es lo único que se festeja o lo único que sería compartible. Que a lo mejor ahorita ya estamos familiarizados con la idea de que hay más éxitos que no solo tienen que ver como con esto, sino que también, por ejemplo, renunciar a un trabajo en donde no te estaban tratando bien, que te den de alta del psicólogo, que termines una relación de pareja en la que no estabas contento. Eso también son cosas a festejar, a celebrar, porque son retos que afrontas. Pero en otros momentos sí me atrevo a decir que esto era algo como que la gente decía, ay, ¿y por qué estás platicando de eso, no? O sea, platícame cuando ya te hayas comprado una casa, cuando te hayas comprado un carro, cuando a lo mejor te fuiste de viaje, pero este tipo de cosas como no entiendo por qué la gente lo celebra. De hecho, ahorita se me vino a la mente que hay personas que cuando hablamos de esto, de decir, es que hay otros retos de los que hay que celebrar, hay otras habilidades que también estaría bien que habláramos, hay luego gente que con este pensamiento de, ay, ya quieren una medalla por todo. Y me parece, bueno, que es el síntoma, ¿no? O sea, creo que es este eco de que culturalmente se estaba apreciando solo como bienes materiales, éxito profesional, y no tanto como estas otras habilidades y estos otros retos que también enfrentamos como seres humanos y que son bien importantes nombrar. Entonces, como te decía, otro factor que puede estar afectando el síndrome del impostor, pues es esto, que como cultura solo se valoren ciertos aspectos y muchos otros se queden de lado. Otro factor que es de suma importancia y póngale mucha atención es el tema de género y discriminaciones estructurales. Porque sí, así como lo oye, el síndrome del impostor creo que realmente lo deberíamos nombrar como el síndrome de la impostora. Es mucho más común que lo estén experimentando mujeres. No quiere decir que hombres no lo experimenten, pero como te menciono, es mucho más común en las mujeres. Y esto es porque nosotras enfrentamos discriminaciones estructurales desde que nacemos y en los espacios en los que nos vamos desarrollando.
No todos de la misma manera, porque es verdad que no es la misma discriminación que vive una mujer indígena a una mujer blanca. Entonces ahí estamos hablando de otro escalón más que se le pone a pues estos retos, a escalar, vamos a decir que la escalera corporativa, a que si hay el piso pegajoso, el techo de cristal, que esto bueno, igual y son términos para platicarte en otro video donde hablemos específicamente de género. Pensando en esta situación de género, sí hay mucha expectativa y mucha exigencia, y además muchos trabajos que se le atribuyen a las mujeres y que sí contribuyen a que nosotras luego no nos sintamos aptas en los entornos laborales o académicos. Es decir, que no es lo mismo una mujer que tiene que hacerse cargo de su casa y que además tiene que ir a trabajar, a un hombre que solo tiene que ir a trabajar y no se tiene que preocupar por nada de casa e hijos porque su compañera ya lo está haciendo. ¿Sí me sigues en esto? Es decir que si yo tengo todas estas exigencias en las que tengo que ser madre, trabajadora, hermana, hija, amiga, esposa, está como, son tantas cosas, son tantos roles que cubrir, y que luego está la exigencia de que los tengo que hacer todos perfectos, que se vuelve bien complejo, y que obviamente va a aparecer el síndrome de la impostora porque está difícil que nos desempeñemos de manera excelente en todos los ámbitos. Habrá en cosas que seguramente sí, pero habrá otras, porque la energía no nos da, que se van a ir quedando ahí como sesgados, o que pues vamos a terminar siendo negligentes con esos aspectos. Entonces, por eso es que el tema de género es algo que no nos podemos negar, y que es fundamental que trabajemos para hacer espacios mucho más equitativos, donde si estás en pareja se trabaje en ese entorno en el que nos acompañamos, como con las tareas del hogar, por ejemplo, el cuidado de los hijos, el cuidado de, no sé, adultos mayores, si es que es también ese tu caso, y que desde ahí, pues como nos repartimos las tareas, pues ya no va a ser lo mismo en que yo salgo de mi trabajo de 8 horas y luego tengo que hacer otro trabajo de a lo mejor, no sé, todas las horas que tome eso, a decir, pues lo hacemos en equipo, porque si todo el tiempo estás como ocupada con estas cargas y estas expectativas que solo fueron ahí puestas a ti porque eres mujer, ¿en qué momento te vas a desarrollar en otros ámbitos? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en personas, en mujeres que tuvieron el privilegio de poder tener educación, no sé, superior, pero también hablemos de que desgraciadamente todavía existen comunidades donde a las mujeres no las dejan ir a estudiar, no las dejan ir a la escuela, porque son las que se tienen que quedar a cargo de los adultos mayores, porque son quien tienen que hacerse cargo de sus hermanitos. O sea, esto sigue siendo una realidad. Yo siento que ya me ataqué en este punto, que me puse muy pasional al respecto, pero bueno, es que es algo que de verdad es muy importante, y que a mí me mueve mucho la idea de que hay personas que todavía argumentan que no es cierto, que es algo como que igual y no está pasando, que es un invento. Entonces, que lo sepas que es real, y que hay muchas mujeres que, a pesar de que a lo mejor no es tu caso, no es tu realidad, sí es la realidad de ellas, y entonces están teniendo batallas que tú ni te imaginas. Entonces, por eso es que nuevamente el tema de género y las discriminaciones estructurales son muy importantes. Los siguientes 2 factores que te voy a platicar tienen mucho en común, entonces creo que te los voy a contar a la par. Me refiero a la falta de validación externa y la apertura a los cambios de carrera. A ver, te cuento. Un factor que influye muchísimo para nuestro autoconcepto y autoestima, aunque no nos guste, aunque haya muchas personas diciendo que eso no les debería importar, pero la realidad es que sí importa, es la validación externa. Porque, a ver, si yo digo que soy muy inteligente, pero yo soy la única que piensa que soy muy inteligente, ¿soy muy inteligente o es un delirio de mi cabeza, no? O sea, creo que sí está bien esta parte donde yo contrasto y donde otras personas me dicen, no, claro que sí, sí eres inteligente, yo lo puedo corroborar porque te he visto hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? O incluso que a lo mejor yo tengo una percepción negativa de mí y lo contrasto con mis amigas, y mis amigas me dicen, pero ¿de qué estás hablando? Si tú eres tal y tal y tal y tal y tal, cosas maravillosas que a lo mejor yo no había visto. Entonces, como ya habíamos visto en el video de cómo afecta el entorno a la sanación emocional, que si no lo has visto, ve a verlo porque esto va a complementar el tema. Ahí te platico sobre las necesidades psicológicas básicas, entonces chécalo. Una de ellas pues es la aceptación social. Entonces claro que va a importar lo que nuestro entorno tenga que decir, aunque no querramos. Yo sé que hay mucha gente que dice que no te importe lo que digan los demás. Es una necesidad psicológica, sí nos va a importar, porque nosotros queremos ser aceptados, porque si somos aceptados por nuestro entorno, hay
más probabilidad de que sobrevivamos al ambiente. Entonces, la comunidad, acuérdate, nada la va a reemplazar. Entonces, claro que va a importar. Ahora, no quiere decir que tú te modifiques para quedar en el entorno, ¿no? A veces hay que modificar el entorno, es decir, hay que irnos a otro entorno donde sí sea aceptado lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, en lugar de que me estén echando para abajo porque me gustan cosas que a lo mejor ellos no concuerdan o no valoran de la misma manera que yo. Entonces, bueno, eso por un lado, la validación externa, donde te estén diciendo pues aspectos positivos, donde se te reconozca, trabajos a lo mejor donde sí te digan como, oye, tu contribución es muy importante, nos sentimos muy felices, muy afortunados de que colabores en esta empresa, o en tu equipo de la escuela, ¿no? Que también sientas como que le aportas en los espacios que ocupas, que en general, ¿no? O sea, estos espacios que ocupas, que sí sientas que tu contribución es importante. Y es así como esto de la validación externa luego contribuye a el otro punto que te quiero platicar, lo de el cambio de carrera o el que nos experimentemos a nosotros mismos en otros ámbitos que a lo mejor no habíamos contemplado. Y es que ahorita ya no pasa tanto, es decir, como a mi generación, los millennials, puede ser que nosotros sí nos aceptamos más en esa idea de que si algo no te gusta, si la carrera en la que estabas siempre no te gustó, pues que te cambies. Pero en la generación de nuestros papás, que son con las ideas que nosotros crecimos, ahí estaba mucho como de si consigues un buen trabajo, quédate ahí por siempre porque eso es lo que te va a dar seguridad, ¿no? O sea, como que comprométete y trata de quedar bien con tu jefe todo el tiempo, porque es ahí el espacio en el que todo va a estar bien, ¿no? O sea, no le muevas mucho, si ya conseguiste algo bueno, ya no le muevas mucho. Entonces creo que eso afecta bastante y por eso crea también esta experiencia negativa hacia ti mismo, en que si a lo mejor no te la estás pasando bien, te das cuenta de que te equivocaste de carrera, porque híjole, nos hacen escoger carrera a los 17, 16 años, qué locura. Entonces, pues bueno, a lo mejor te sientas inadecuado, como que tú estás mal, porque no tienes las cosas seguras, porque te gustan tantas cosas diferentes y luego, no sé, como que dices, es que ¿dónde voy a juntar todo esto para que yo realmente me pueda dedicar a lo que me gusta? Todas estas experiencias le van a contribuir a que tú digas, hay algo que está mal en mí. Y acuérdate que el síndrome del impostor tiene mucho que ver con esto, ¿no? De la sensación de que hay defectuosidad, hay fracaso dentro de mí, no logro las expectativas, no soy como los demás, soy diferente, pero no en un sentido positivo, sino todo lo contrario, ¿no? Como, porque yo no me puedo adaptar como los demás a su carrera, porque yo quiero cosas diferentes. Entonces, bueno, creo que el hecho de que como sociedad no abracemos esa idea y no aplaudamos la idea de que la gente salga de su confort y busque otras experiencias, pues lo hace todavía peor. Es decir, que qué diferencia enorme haría que nos acostumbremos un poquito más a esto, a celebrarle a las personas, en lugar de si alguien me cuenta como, ¿sabes qué? O sea, yo me di cuenta después de 15 años de ser médico que yo lo que quiero es ser cantante, que en lugar de decir, pero si ya tienes una gran carrera, ¿de qué hablas? No hagas eso. En lugar de atacarse así como con ese terror que a la otra persona le puede dar por la salida de la zona de confort, pues oye, celebrarle a la otra persona, ¿no? Al final no eres tú quien lo está viviendo, va a ser la otra persona, entonces decirle, oye, pues qué bueno, felicidades, qué bien por ti, creo que se vale, porque vida solo hay una, entonces está bien que tomemos estos pasos para acercarnos a la vida que queremos vivir, a lo que sí queremos experimentar. Entonces, como sociedad estaría fabuloso que nos abriéramos más a esa posibilidad, a que podemos cambiar de idea, no a que todo el tiempo tenemos que estar aferrado a lo mismo y que si dijimos que ya nos gustaba el helado de vainilla, de por vida nos tenga que gustar el helado de vainilla. Estos fueron los factores que pueden influir para que tú estés experimentando el síndrome del impostor. Puede ser que cuando rastrees en tu historia de vida, es decir, a lo mejor ya notas que te pasan algunas de las manifestaciones de las que voy a hablar más adelante, entonces cuando vayas a rastrear como tu historia de vida, utiliza estos puntos como una guía. Busca en la manera de la crianza, en si tuviste comparaciones constantes, en lo que valoraba tu entorno, porque ahí puede estar la clave de por qué tienes una percepción negativa de ti y de tus logros. Entonces, platicando de las manifestaciones, pues una de ellas es la crítica excesiva. Como ya lo platicábamos al principio, que tú eres tu hater número 1 y solo tienes cosas negativas que decir y que incluso cuando hay personas que te reconocen esos logros, tú sospechas y dices, yo creo que no me lo están diciendo porque realmente lo creen. A lo mejor solo lo están haciendo para burlarse de mí o porque me tienen lástima. O, bueno, mi favorita y que al mismo tiempo se me hace bien contradictoria, el decir, seguramente me lo dicen porque me quieren mucho. Que a mí eso siempre porque es algo que incluso yo experimento, pero es algo que siempre me da un poco de risa, porque digo,
pues creo que es a las personas que más les deberíamos de creer. Entonces, si es alguien que me quiere mucho, seguramente está diciendo algo que es real, porque para que me quiera mucho, entonces me conoce, y porque obviamente va a darme palabras amables. Y por el contrario, entonces, ¿qué quiere decir eso de mí? Que yo quizás no me quiero tanto y por eso tengo esa percepción tan negativa de mí mismo, porque aprendí que solo lo que excede el promedio, que solo lo que es extraordinario, entonces es digno de afectos. ¿Acaso de eso se tratará? Bueno, ahí te lo dejo. Otra de las manifestaciones es la desacreditación de logros. Y esto de lo que se trata es que cuando yo consigo superar algún reto y entonces digo, ya estuvo. La manera en la que me explico que haya pasado es por factores externos, por la suerte, por la ayuda de los demás, que casi termino dándole todo el crédito a otras personas. Es decir, que vamos a pensar que usted sabe que estos videos los hacemos mi hermana y yo, y mi hermana es muy buena en audiovisuales, ella lo va a editar, muchas cosas, ¿no? Entonces, que si a lo mejor le va muy bien a ese video, yo diga, pues claro, es porque ella lo editó muy bien. No creo que, de hecho, o sea, si yo sueno elocuente en ese video, si parece como que me expreso bien, es porque ella le borra todas las veces en las que me equivoco, que eso es cierto. Pero que al final de cuentas también tiene mucho que ver que yo tengo cierto conocimiento, que me expreso bien ante la cámara, no sé, o sea, hay habilidades que yo tengo, pero que podría enfocarme tanto en solo lo que está haciendo ella que decir, obvio, si tenemos éxito en este video es por lo que hizo ella y no por lo que hice yo. Entonces, y viceversa, ¿no? Ella a lo mejor también podría decir, claro, porque ella es la que está hablando a la cámara y no va a hablar de todo el trabajo que ella lleva en postproducción para que este sea un buen video que usted disfrute. Entonces, a eso me refiero con la desacreditación de logros. Que ahora, a lo mejor ya pasándome un poquito a lo que sería una de las habilidades o de los trabajos que hay que hacer para que esto cambie, ponte a pensar tú en todas las cosas que has tenido que atravesar, porque seguramente si tú vives el síndrome del impostor, el síndrome de la impostora, te pasa que solo te estás dando cuenta de cuando ya llegaste al final de la meta y dices, ay, qué bueno que estoy aquí, ¿cómo le hice? ¿Quién sabe? Y eso tiene que ver con que no has ido reconociendo como los puntos que, vamos a decir, los otros checkpoints que atravesaste. Vamos a decir que para que yo pueda expresarme en estos videos, pues seguramente tuve que haber leído un buen rato, tuve que haber practicado, no sé, hay ciertos aspectos que hay que alcanzar, ciertas habilidades a desarrollar, que ok, ahorita que ya lo estoy haciendo, hasta las doy por sentadas, no las considero tan importantes. Entonces, ojo ahí. Estos pasos, este proceso que hiciste para llegar hoy donde estás, no fue fortuito, no ahí estuvo de la nada. O sea, trata de rastrearlo para que te des cuenta de que claro que tuviste mucho que ver y que hubo mucho esfuerzo de tu parte para que estuvieras donde estás sentado, parada el día de hoy. Otra manifestación es el miedo constante a ser descubierto. Oyes, como ya te había platicado, pues pasa mucho esto, ¿no? Que nosotros sabemos que hay algo defectuoso en el fondo porque esa es la percepción negativa que tenemos y que entonces esta gente que nos quiere mucho y que piensa que somos lo máximo y nos reconoce nuestros logros y nuestros esfuerzos, un día se van a topar con que, oh sorpresa, todo era un fraude, ay, no soy quien tú crees. Y a lo mejor ahorita lo digo de una manera como medio caricaturesca y cotorrona, pero la verdad es que se siente muy fea esta experiencia de pensar que esto que la gente conoce es solo una fachada y no eres tú. Y que ese verdadero tú es como una versión súper disminuida de ti. O sea, que la persona que están viendo a los demás y que quieren tanto, pues no es la real. Y que cuando te quites el disfraz, a lo mejor ya no te van a querer. Otra de las manifestaciones es la dificultad para aceptar cumplidos. ¿Y cuántos no hemos estado en este momento en el que te dicen, oye, felicidades por esto que hiciste, hasta qué bonita la ropa que traes el día de hoy, y tú dices, ay, sí, la agarré en la paca. O sea, como que luego quieres decir ni me costó tanto, tú también lo podrías haber tenido, no sé, felicidades porque terminaste una maestría, ay, estuvo bien fácil, jeje. O sea, ese tipo de cosas como, en lugar de decir, gracias. Sí, gracias, sí fue un esfuerzo, claro, es un gran logro para mí, no sé, como darte la oportunidad de absorber esas felicitaciones, inmediatamente las rechazas con ay, no es tan importante, no fue tan difícil, realmente cualquiera lo pudo haber hecho, o sea, si yo lo puedo hacer, seguro tú lo puedes hacer también. Entonces, ahí está esa manifestación. Y es que, a ver, creo que, no sé si esto pase en más lugares de Latinoamérica, déjamelo aquí en los comentarios, pero por lo menos en México pasa mucho que se valora la humildad. Y que la gente constantemente te está diciendo, no pierdas el suelo,
no vayas a dejar de ser humilde una vez que tengas como muchas cosas o muchos logros. Entonces, desde el temor de no ser como presumida, fantoche, creída, que ya se le subió el ego, pues pasa mucho eso, ¿no? Que tú dices, me quiero mantener humilde porque es algo que se valora mucho en mi entorno social. Entonces, cuando alguien me dice, felicidades por lo que pasó, por lo que hiciste, ay, no, ¿cómo crees? No es nada, ¿no? Porque tú quieres esto, ¿no? Como seguir siendo vista en este espacio de la humildad. Entonces, qué importante, y a veces está como muy delgadita la línea entre que sí, me mantengo de una forma humilde, ¿no? Y digo, claro, gracias a mí, lo que hice yo, y también gracias a las personas que contribuyeron. Y entonces como que reconozco de una manera muy realista todo lo que pasó para que yo esté donde esté. Pero en esa manera realista me asumo yo también como principal responsable de que pasara. A la parte donde ya de plano digo, ay no, o sea, eso nada que ver, yo no hice nada. Entonces, ojo ahí, porque a lo mejor estamos confundiendo este valor de la humildad con otra cosa. Te lo dejo de tarea. Otra manifestación más es el perfeccionismo. Y esta actitud, híjole, es súper retadora, porque en el perfeccionismo pues no nos estamos abriendo a cometer errores, ¿no? Y no pensamos que parte importante del aprendizaje y de salir de nuestra zona de confort es precisamente eso, ¿no? El abrirnos a que igual y no todo lo sabemos, que hay muchas cosas en las que nos vamos a equivocar, y que desde esos aprendizajes entonces voy a poder como mejorar, escalar. Siento que el perfeccionismo está mucho desde la idea de que tú ya deberías nacer sabiendo todo, ¿no? Y que ándale, ve al mundo y hazlo todo perfecto, porque pues tienes las capacidades, ¿no? O eso es lo que dices, ¿no? O sea, porque siento que el síndrome del impostor se comporta mucho así con la gente perfeccionista, ¿no? Como, a ver, no es cierto que eres tan buena, tan bueno. A ver, esto que dice la gente de ti, a ver si es cierto. Venga, no te tienes que equivocar. Entonces, el pensamiento va muy en todo o nada, que si yo no lo hago perfecto, entonces soy un fraude total. Que si no consigo las cosas a la primera, entonces soy la más fracasada. Y así un sinfín de críticas que se van, como ya te mencionaba, muy blanco y negro, todo o nada, en la que o pasa al 100% como lo tenemos en la expectativa, o fraude total y eres una basura. Y algo que es bien complejo de esta manifestación del perfeccionismo es que lleva mucho a la procrastinación de las tareas, o a también que nos pongamos como el pie en estas situaciones, porque es tanto el malestar de enfrentar estos errores, de sabernos novatos o inexpertos, que prefiero como no hacerlo. Mejor en situaciones en las que ya me sepa mover, en las que ya como que estoy segura de que me van a salir bien las cosas, porque si no, mejor nadota. Y sobre esto platicamos en el video de miedo al cambio, entonces también ve a checarlo, ahí me explayo respecto al perfeccionismo, para si tienes como más dudas de cómo se experimenta, bueno, ahí lo puedes encontrar. Y por último, otra manifestación es la comparación constante con otros. Es decir, que eso que te pasaba cuando eras un niño, un adolescente, en la que otras personas te estaban comparando con los demás, pues aprendiste a hacerlo tú misma, tú mismo. Entonces, te pasa que todo el tiempo estás comparando tus logros con otros. Y que si tú obtienes algo, pero hay alguien que obtuvo algo mejor, algo similar, entonces dices, pues ya no vale. Imagínate, por ejemplo, que te ascendieron en el trabajo y entonces, uy, felicidades, qué bueno, y tú dices, sí, oye, qué bien, qué bien, qué bien, ay, qué felicidad, igual y sí me lo merezco, jeje. Pero entras a la red social y entonces te sale una compañera de la secundaria que tiene su propia empresa y que puso de que hoy gané mi primer millón, y tú dices, ¿a mí de qué me sirve que me hayan ascendido entonces, no? O sea, realmente nada que ver lo que a mí me pasó en comparación al logro que tiene esta persona. Y desde ahí, bueno, lo que se te ocurra, que si tú te compraste un perrito, pero la otra persona se compró un carro, entonces ya dices, no, pues que mi perrito, ese perrito, ¿qué? ¿No? El carro de la otra persona. Y puede ser lo que tú gustes y de la magnitud que tú gustes, porque acuérdate que tiene que ver con esa percepción negativa. Entonces, todo eso que tú haces, que tú logras, seguramente hay alguien haciendo algo mejor allá afuera, algo diferente, ni siquiera mejor, pero desde tu percepción mejor. Entonces eso, creo que hay que ponerle atención a la valoración que estamos haciendo de los aspectos y recordar
que si bien hay personas haciendo cosas diferentes, no necesariamente son mejores o más importantes que lo que yo estoy atravesando, y que aunque a lo mejor es algo que yo también quiera y como que desde ahí piense de, ay, ¿cuándo me va a pasar a mí? ¿Cuándo lo voy a conseguir? Bueno, pues hay que seguir trabajando al respecto, ¿no? El proceso que tú llevas es único, es valioso, y por lo mismo no es justo que lo compares con los otros. Si vas a hacer esta comparación, porque también es imposible no hacerla, que sea como para inspirarte, para abrirte caminos, pero no para dudar de ti o hacerte chiquito. Y ahora sí, mis recomendaciones para que puedas trabajar el síndrome del impostor. Primeramente, que vayas a terapia. Esa siempre va a ser mi recomendación, y sí te voy a platicar ahorita otras, no te me vayas del video. Sí te voy a platicar algunas, pero claro que mi recomendación siempre va a ser que vayas a terapia, porque este es el espacio individual en el que sí se va a explorar tu historia única, tus manifestaciones únicas, para que puedas trabajar de una manera enfocada en esto, ¿no? A lo mejor las recomendaciones que yo te voy a dar pues son generalidades, podrían aplicarte a ti, podrían aplicarle a otras personas, y a lo mejor no, o sea, también podrías decir, no, esto realmente a mí no me sirve, yo necesito otra cosa, porque a lo mejor si lo ponemos en grave, moderado y leve, pues no sé en qué intensidad estés experimentando estas manifestaciones. Entonces, en terapia es que se exploran todos estos asuntos, todos estos factores, desde ahí se hace este plan de tratamiento para que tu caso específico mejore. Dicho esto, acuérdate que son generalidades lo que voy a platicar. Y bueno, reconocer esta experiencia mental que estás teniendo, es decir, estos pensamientos negativos como lo que son pensamientos, no la realidad. Y esto es bien importante, y al mismo tiempo se me hace que es complicado llegar a este momento en el que yo asumo que es cierto, esto que estoy experimentando en mi cabeza no es 100% real, son pensamientos. Si bien hay pensamientos que se acercan a la realidad, o sea, sí podrían estarme hablando de algo que acaba de pasar, recordar que no porque me pasen por la mente quiere decir que son correctos. Entonces, un paso bien importante, como te decía, es reconocerlos, y otro es ponerlos a prueba. Es decir, que qué tanta evidencia tengo de que realmente esto que me estoy diciendo es real, y cuál es la evidencia en contra, y cuáles podrían ser otras explicaciones que me doy ante este pensamiento. Creo que también cuando conectamos estos pensamientos con nuestra historia de vida, podemos entender y hacer sentido de por qué están estas manifestaciones. Es decir, que quizás que yo me critique ahorita en mi vida adulta, de la manera en la que me critico, pues tiene que ver con esas voces introyectadas de mis cuidadores, de mis padres, pero no realmente de lo que yo pienso de mí. Entonces, eso es bien importante. Acuérdate que esa voz que está en tu cabeza, que te dice cosas horribles, no eres tú. Es una grabación de las cosas que experimentaste a lo largo de tu vida, pero no eres tú. Y puede ser a lo mejor un poquito confuso porque habla como tú, ¿verdad? Porque eso que escuchas, esos pensamientos que te llegan a la mente, pues tienen tu voz. Pero eso, ¿realmente tú lo crees? En el fondo, ¿consideras que es cierto o no? Creo que el hecho de que ya empieces a ponerlos en duda es un gran paso. Otro aspecto a trabajar, y casi que esto ya es hasta una herramienta terapéutica que te propongo, es que empieces a hacer una lista de tus logros. De hecho, hay una tarea que a mí me gusta mucho, que suelo dejar cuando estamos trabajando este tipo de situaciones, que es que me hagas una línea del tiempo de tu historia de vida basada en logros desde que naciste hasta el momento en el que estás aquí. Y que más allá de decir cómo te las explicas, no, solo te centres en la parte de vamos reconociendo los logros, ¿no? De que aprendí a caminar, aprendí a hablar, tengo habilidades motoras finas, este tipo de cosas que a lo mejor las das por sentado porque dices todo mundo lo hace, bla, 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 bla. No, eso también son logros, no importa que las demás personas lo estén haciendo. El hecho de que tú puedas hacerlo, que tengas estas habilidades, que te sigas desarrollando y desenvolviendo como persona, desde tus diferencias, desde el lugar en el que estás, pues claro que son logros. Entonces, hablando de eso, ¿cuál sería, si tú contaras tu historia basada en tus logros, cómo se escucharía? Otro aspecto a trabajar, pues, es la aceptación de los cumplidos. Y venga, me encantaría que después de este video te pongas ese reto a que la siguiente vez que escuches un cumplido, solo contestes gracias. No te adelantes a desacreditar a la otra persona, a decirte tampoco en tu mente como de que me lo dices solo porque me quiere mucho. Acepta ese cumplido y limítate al muchas gracias.
Otro punto, pues, es cambiar el diálogo interno, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos fuerte autocrítica, entonces hablarnos de una manera mucho más compasiva y mucho más amable, que yo sé que esto no pasa de la noche a la mañana y no nada más se trata de pensar cosas bonitas, sino que sí tiene que ver con que cambiemos esa estructura de pensamiento de lo que valoramos y de la manera en la que nos explicamos el mundo. Por eso es que otra vez, pues mi recomendación es que vayas a terapia, porque acuérdate que si estás teniendo una percepción negativa de tus logros es porque aprendiste a que no eran tan importantes, a que eso que te gusta, pues igual y no. Entonces, el hecho de que a lo mejor tú te empieces a decir algo diferente, como de que, bueno, sí, lo que yo hago sí es importante, pero no esté conectado emocionalmente, o sea, esa línea es inexistente, pues sería como que nada más te estás diciendo cosas que realmente no sientes. Para que puedas conectarlo de manera emocional, tienes que tener cierta evidencia experiencial, entonces es un proceso. Por eso siempre la invitación de que lo hagas acompañado en terapia. No que tú no lo puedas hacer por ti sola o por ti solo, o sea, probablemente sí, pero la manera en la que se crearon estas estructuras de pensamiento pues son un tanto complejas, entonces por eso siempre mi recomendación es que vayas acompañado de un profesional de la salud mental. Y no sé si ya viste Intensamente 2, pero te la recomiendo muchísimo. Y ahora, para las personas que ya la vieron, ahí está muy claro cómo se van creando estas percepciones de nosotros mismos, ¿no? De esto de sabernos buenas personas, suficientes, buenas amigas, a veces malas amigas, y de cómo esa percepción puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. O sea, ahí lo retrataron súper bien, pero no quiere decir que por eso pues ya nos quedó bien claro cómo le tenemos que hacer para cambiarlo, ¿verdad? Porque pues igual y esos monitos que están ahí retratados en la película pues no existen, no les podemos decir, alegría, ponme más bolitas de donde sí reconozco mis logros, ¿no? Entonces, spoiler alert, jeje. Pero eso, ¿no? Que bueno, si ya la viste, qué bueno. Nada más acuérdate que desde ese entendimiento, entonces, como ya viste que es complejo, pues ve y acompáñate para que puedas cambiar la percepción de ti mismo. Y si no la has visto, te la súper recomiendo porque creo que ahí te va a quedar mucho más claro por qué es tan importante el que nosotros tomemos acción y lo pongamos en nuestras manos, no nada más dejemos como que esta máquina que podríamos llamar nuestra mente esté haciendo estos procesos de manera automática, sino que sí nosotros metamos mano y sepamos influir como, ok, pues en mi percepción, ¿a qué le voy a dar más foco? ¿A qué le voy a dar más interés? ¿Cuáles son las experiencias que necesito para saberme capaz, merecedora, amada? Y por último, sé bien responsable con tu red de apoyo. Hace muy poquito tuve la experiencia de estar con unas amigas y estaba platicándoles de que yo tengo una fuerte autocrítica. Y bueno, si has visto otros videos, pues yo ya te he platicado al respecto, ¿no? Creo que este síndrome de la impostora, desgraciadamente, es algo que yo también he experimentado. Entonces, una de mis amigas me decía algo que me pareció súper bonito y se me quedó muy grabado, que recordara que si la autocrítica era fuerte, mi círculo y mi red de apoyo era aún más fuerte y que les creyera un poco más a eso. Como que el hecho de estar ahí rodeada de ellas, como ver sus caritas, sí me hizo pensar en que qué mala onda que en mi cabeza ellas sean unas mentirosas. Porque cada que me dicen algo positivo, que me reconocen algo y que lo hacen constantemente, hay una voz en mí que dice, no es cierto. Te lo están diciendo solo por quedar bien contigo. Y qué feo que esa sea mi percepción de ellas, de que no lo hacen de verdad, que son mentirosillas, ¿no? Entonces, creo que desde ese día a mí me quedó muy claro yo realmente no creo que mis amigas sean unas mentirosas. Entonces, ¿por qué voy a seguir como con esta voz que las trata de esa manera? Creo que lo mejor es que contraste yo con esta realidad y sí me permita el decir, ok, sí, si ellas piensan esas cosas de mí positivas, es por algo están viendo en mí y a lo mejor desde sus ojos, el permitirme yo verme desde sus ojos, me acerca un poquito más a que termine de introyectarlo, a que diga, sí es cierto, eso que está pasando es real, no es algo como ellas tienen la percepción de la realidad alterada, no, es algo que ellas están viendo, que la que tiene la percepción de la realidad alterada soy yo, por esta construcción, por estas autoexigencias. Entonces, eso, qué importante que tu red de apoyo sean estas personas que te suman y que te ayudan a contrastar, para que esta voz que te dice que no puedes, que no haces bien las cosas, que es tan exigente, pues cada vez se vaya haciendo como más chiquita o le vaya bajando el volumen, porque es mucho más fuerte estas voces de las personas de tu alrededor que te ven tal cual eres y que te aman y que te están recordando todo el tiempo lo importante que eres. Entonces, nuevamente, nuestra comunidad nunca nada la va a sustituir. Entonces, si te das cuenta que a lo mejor estás rodeado de personas
que no te están sumando, sino que le están contribuyendo a esa voz crítica, pues ponle mucha atención a eso y busca acercarte a personas como más adecuadas a ti, más amables, que sí te puedan dar esta visión amorosa para que sea mucho más fácil para ti después imitarla. Porque si ellas te están enseñando cómo te pueden amar así tal cual eres, pues creo que también es algo que eventualmente podrías hacer tú, ¿no? Como amarte con todo y todo. Y bueno, ya con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué consideras interesante. Y también sabes que estamos abiertas a pues que nos digas cuáles temas te gustaría escuchar. De hecho, este tema fue que ustedes nos lo sugirieron. Muchas gracias. Y si no te has suscrito, pues dale ahí a suscribir y picar a la campanita para que te llegue notificación cada lunes que subimos un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este video con tus amigos y conocidos y familiares. No te olvides de darle like, claro. Y pues muchas gracias por estar aquí otra vez. Nos vemos en la próxima.